Muy buenas de nuevo, riguroso directo, 42 minutos sobre las 9 de la noche, valioso, muy valioso el punto obtenido por la Unión Deportiva de Almería en un campo siempre complicado como es en Riazor, ante un Real Club Deportivo de La Coruña que prácticamente pues está realizando un inicio de campaña francamente sensacional, como refleja su primer puesto en la tabla clasificatoria. Pero vemos a una Unión Deportiva de Almería, un equipo serio, solvente en los últimos encuentros, que viene de ganar en Las Palmas y que viene de competir a un gran nivel ante este Real Club Deportivo de La Coruña en un partido sobrio, serio, en el que el equipo rojiblanco, aunque hubo fase del partido, supo resistir los momentos seguramente más dubitativos, pero también tuvo la capacidad de llevar peligro, sobre todo en las transiciones, provocando esa acción por medio de Nico Melamed, que daría a la postre el lugar a ese primer gol con la Unión Deportiva de Almería de Federico Bonini. Y hay que ver que precisamente un defensa central viene siendo uno de los jugadores más destacados de la Unión Deportiva de Almería, seguramente con Sergio Arribas en esa otra faceta creativa. Tenemos que hablar del partido, tenemos que hablar del momento del equipo de Joan Francesc Ferran Rubi, tenemos que hablar de la Copa del Rey, tenemos que hablar del próximo partido, porque ahora se avecinan 4 jornadas en las que hay una serie de 4 encuentros. 3 partidos serán en el UD Almería Stadium y una única salida que será al nuevo Arcángel de Córdoba, y ello puede propiciarle al equipo rojiblanco la posibilidad de escalar bastantes peldaños más en la clasificación, sobre todo si ata los partidos de casa, donde la afición rojiblanca va a tener un papel fundamental como ese jugador número 12. Les presentamos a la baraja de invitados con la que contamos esta noche, y quiero empezar haciéndolo con el director de UDA Radio, que ha estado en estos 2 largos desplazamientos que ha efectuado la Unión Deportiva de Almería, primero al archipiélago canario, el Estadio Gran Canaria, y el pasado sábado en el Estadio Riazor de La Coruña. 2 salidas muy fructíferas para la Unión Deportiva de Almería. Carlos Felipe, UDA Radio, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Un placer, como siempre, Juanjo. ¿Con qué sensaciones te quedas de este último partido, pero sobre todo de los 2 últimos desplazamientos, que eran 2 salidas, en teoría, tremendamente complicadas para el equipo rojiblanco? Sí, en relación a la última, es verdad que los empates tienen un montón de apellidos, hay un montón de maneras de empatar un partido, y la verdad es que se trae la Almería un punto y un valor añadido, ¿no? Acabamos de ver el resumen, hay highlights y resúmenes de partido que están ahí, son verídicos, ¿no?, las ocasiones que falló el Deportivo de La Coruña, pero el grueso del partido no se puede ver, ¿no?, en los resúmenes, que es lo que yo creo que se trae la Almería aparte del punto. No se colgó del larguero, no se encerró atrás, es un equipo que acabó con la pelota, que acabó arrinconando al Deportivo de La Coruña y que nos deja un montón de cosas, ¿no? Un nuevo once inicial muy válido, unos cambios inteligentes, no por la maniobra en sí del propio cambio, sino porque los propios futbolistas que salieron lo hicieron mejor, ¿no? Los 2 centrocampistas que sobre todo le dieron mucho oxígeno al equipo en la segunda parte. Tuvo control, y creo que lo más valioso que yo detecté después de empatar fue precisamente que en el pasaje del partido más peligroso, que es cuando te empata Jeremai con esa obra de arte sensacional que se inventa, un genio como es Jeremai, pues con 24.000 espectadores yo veía ahí un ambiente propicio para, con media hora por delante, la clásica remontada de un equipo al que le sale todo, ¿no?, como es el Deportivo de La Coruña. Y ahí supo, a través de los cambios, de la actitud de los jugadores, de demostrar que esta Unión Deportiva de Almería sabe lo que se hace, ¿no?, en casa y a domicilio, contra equipos recién descendidos y recién ascendidos, y que yo creo que es un punto con muchas aristas, todas ellas válidas, que seguramente el punto se ve hoy en la tabla de clasificación, pero todo eso que se ha traído, pues seguramente lo veremos dentro de un mes, ¿no?, en ese pozo, en esa confianza que de nuevo el equipo se trae. Yo creo que es compartido por todos, positivos, negativos, realistas, críticos, no críticos, el hecho de que cada semana tenemos la sensación de que la Almería tiene una vueltecita de tuerca más y que todavía incluso tiene margen, ¿no?, para seguir mejorando. Yo creo que esa es la mejor noticia después de 8 jornadas. Bueno, seguiremos profundizando precisamente en esta exposición que ha efectuado Carlos Felipe, y yo creo que todos podemos coincidir. También nos acompaña, aparte de ser el director gerente de Alborán Golf, magnífico aficionado, y como periodista que desde siempre ha seguido el mundo del deporte en Almería y especialmente a la Unión Deportiva de Almería, pues nuestro buen amigo Francisco Vanegas. ¿Qué tal, Pachi? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan. ¿Qué sensación te está dejando el equipo? Yo te diría también, ¿no?, en estos 2 últimos partidos, sobre todo obteniendo este punto en el campo del líder deportivo de La Coruña, que también ha confeccionado nuestro buen amigo, por otro lado, Fernando Soriano,
que también solía ser un buen jugador de golf en Alborán, ¿eh? Sí. Es buen amigo y bueno, nos visita cuando puede. Yo creo que como la inmensa mayoría de los aficionados rojiblancos, lo que estoy es encantado de la vida, porque eran 2 partidos, 2 salidas terribles. Yo, cuando veía el calendario y veía el momento en el que se encontraban esos 2 rivales, yo decía, bueno, cualquier cosa puede pasar. Yo creo que nadie le podía haber extrañado que la Almería se hubiera venido con bastantes menos puntos. Y 4 de esos 6 posibles me parecen fantásticos, sobre todo teniendo en cuenta que el partido en Riazor acaba en empate única y exclusivamente porque un jugador se propuso hacer uno de los goles de toda la temporada, ¿no? Como escuchábamos en el resumen a la persona que estaba haciendo el relato, que seguramente habrá muchos más goles este año, pero estoy convencido que en ese resumen de los mejores goles de la temporada aparecerá ese gol con seguridad. O sea que a mí se me quedó el cuerpo como prácticamente de victoria, porque ese balón podía haber salido perfectamente 3 o 4 filas por detrás del larguero, ¿no? Creo que el equipo está cogiendo... Tú hablabas antes, decías lo de la velocidad de crucero. Yo creo que el equipo lo que está es dándonos la realidad, la imagen real de lo que puede dar, ¿no? Lo decía Rubi hace algunas jornadas, cuando ya había quien estaba nervioso en Almería. Yo creo que en materia política se dice que hay que esperar 100 días a cualquier gobierno nacional, gobierno autonómico, gobierno municipal. Hay que esperar 100 días para ver qué es lo que da de sí, ¿no? ese equipo de gobierno. En fútbol yo creo que menos que 10 jornadas. Totalmente de acuerdo. Y estamos en 8. Y había gente ya en 4 y en 5 jornadas ya nerviosa. Ya se oía a gente pidiendo un relevo en el banquillo, no sé. Yo creo que no había que apresurarse. Y Rubi dijo, estamos viendo al equipo que se está cohesionando, hay varios jugadores nuevos. En octubre veremos la medida del equipo, ¿no? Creo que fue algo así lo que él comentó. Bueno, pues ya estamos viendo la medida del equipo. Yo estoy realmente muy contento y estoy viendo un equipo muy, muy, muy sólido. Solamente hay un equipo sin perder, ¿no? en la categoría, que es precisamente el Deportivo de La Coruña. Hay equipos que están arriba, que están en puestos de ascenso directo con 2 derrotas exactamente igual que la Almería. O sea que yo creo que tenemos que estar francamente satisfechos en este punto y dejar trabajar al míster y dejar trabajar a la plantilla, porque creo que vamos en muy, muy, muy buen camino. Bueno, seguramente todos estamos satisfechos con la imagen, con los resultados últimos que ha obtenido, con los pies en el suelo, porque ya sabemos que la segunda división también es traicionera, es muy complicada, pero bueno, de momento tenemos que celebrar el hecho de que el equipo ha remontado el vuelo de esta manera y que aparte de esa solidez que viene demostrando sobre todo en estos 2 últimos partidos de casa, pues continúa con todo su potencial ofensivo, aunque los últimos encuentros los haya resuelto, por ejemplo, por la mínima, que también es importante, ¿no? Saber adaptarse a las circunstancias y al rival que tienes enfrente, sobre todo para conseguir el objetivo final. No perdamos jamás la perspectiva, que es ganar los encuentros. Ramón Gómez Vivancos, aparte de ser componente del equipo de Onda Cero Radio en Almería, suele ser también articulista del diario de Almería y también tiene su parcela para opinar de lo que hace habitualmente, ¿no? El equipo de Rubi. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es tu valoración de este Almería que estamos viendo, muy distinto al que empezó en resultados? Seguramente no en juego, porque ha habido partidos, y ahí están esos 2 referenciados, tanto al Racing de Santander como al Valladolid se le pudo ganar, pero por circunstancias no se consiguió. Bueno, estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho. La verdad es que el equipo va a más, se le ve cada vez más compacto, pero también quiero hacer ver que el camino es este, como ya lo fue al final de año, en la temporada pasada, que se encontró ese equilibrio tan ansiado, y más en una categoría como la segunda división, que requiere ese equilibrio, repito, pero claro, resulta que en las primeras jornadas del año presente, del 2025, Rubi cambió de opinión, en el sentido de que quiso dar un golpe más en la mesa con un equipo más ofensivo, ya que pensaba que había encontrado equilibrio y creería que con más equipo ofensivo ya iba a ser ya del líder al líder ya absoluto, ¿no? Y realmente, claro, lo digo esto porque si nos vamos al 9 de febrero, en el mismo escenario en Riazor, la Almería compitió con un Depor más débil que el actual, y la alineación estaban Batistao, Lázaro, Suárez y Melamed. Claro, ahora resulta que, claro, vemos un equipo más equilibrado, con la participación de Arnau,
con la participación de Arribas, que es un jugador que ayuda mucho a la medular, con los dos centrocampistas que jugaron. En fin, realmente el camino es ese, con lo cual la llamada de atención es sigamos así y no volvamos otra vez a mostrar un equipo ofensivo que ya vimos en la temporada pasada que no nos dio ningún resultado y que fue desencadenante de que este equipo, que estaba líder, empezara a perder posiciones. Entonces, repito, es el camino a seguir, el del equilibrio, el de la conjunción y el de la solidaridad. Por ejemplo, un Arnau, que siempre que juega lo hace bien y lo hace sobre todo, es solidario, como ayuda al centro del campo, como ayuda a su lateral. Entonces, claro, ese es el camino. Poner a esos 4 delanteros, como jugamos hace meses en Riazor este mismo año, no es el camino. Ese es lo que quiero en comparación de los dos partidos en el mismo escenario. Bueno, alguien te podría decir que en Las Palmas sí se jugó con esos delanteros y se ganó. Bueno, en Las Palmas dijo Rubi que se ganaría con la posesión y se ganó sin la posesión, se ganó defendiendo. O sea que realmente, es que, a ver, Rubi es un entrenador que tiene una idea de fútbol muy respetable, pero es que estamos en segunda división y entonces yo sé que él también hace grupo y es un entrenador que se hace respetar en ese sentido y que lo que le importa mucho que los jugadores estén contentos, que ninguno se vaya, se centre, ¿no? Pero realmente, y hace muy bien el grupo, pero a veces sus ideas demasiado ofensivas para esta categoría hacen que el equipo se descoordine y yo creo que en Las Palmas realmente dijo una cosa y se hizo otra. Y aquí, pues en Riazor, el equipo realmente, con un centro de campo más poblado y más sacrificado, es cuando realmente se le ve el equilibrio y se le ve el poderío hasta Almería. Bueno, esta es la exposición inicial de cada uno de nuestros invitados esta noche en el Desmarque. Quiero precisamente empezar con la valoración que hacían en la sala de prensa ambos entrenadores. Partidazo, en eso coincidimos todos, los dos gallitos no de la clasificación, pero sí de esta segunda división, o dos de los gallitos de la clasificación se enfrentaban entre sí y al final tablas, y lo hemos dicho, la genialidad de Jeremai seguramente impidió que la Unión Deportiva Almería, que compitió bien, aunque también tuvo momentos de sufrimiento en el inicio del segundo tiempo, bueno, regresara con ese valiosísimo punto que puede hacer mucho mejor el próximo sábado si se le gana a un Real Zaragoza que está en horas bajas. Escuchamos a ambos técnicos. Por volumen y por situaciones y por dominio del partido seguramente hemos merecido algo más, pero esto va de meter goles, ellos han metido uno, nosotros otro, contra un gran equipo que nos ha puesto en apuros. Yo creo que se ha visto un buen encuentro, pero con la sensación de que en los momentos y las situaciones claras de gol que hemos tenido no hemos estado todo acertado, que seguramente en otro momento sí, ¿no? Sí, creo que ha sido un partido, aparte de muy táctico, también de mucho nivel por los futbolistas que habían en el terreno de juego, y mi lectura, pues nada, es verdad que cuando te pones 0-1 pues puedes ver un poco cerca la victoria, pero también creo que el Depor ha merecido marcar un gol, quizás en la jugada que entrañábamos un poco menos de peligro, ha sido un golazo de Jeremai y el empate lo considero totalmente justo. Ha sido una lástima que tantos minutos con esa ventaja en el marcador no se haya producido la situación de matar, ¿no? Del 0-2, de esa posibilidad que a veces se da en el partido, también por mérito del rival, que muchas veces nos olvidamos de elogiar también lo que ha hecho el Deportivo. Sí, por supuesto. Al final miras el resumen nuestro y creo que solo hemos tenido 3 ocasiones, que son pocas para lo que nosotros solemos generar, pero sí que me quedo con la sensación de que tanto en las transiciones nuestras como cuando llegábamos a la frontal del área, por el buen hacer de nuestro rival y por algo de falta de finura nuestra hoy, no hemos tenido más situaciones, pero es lo que a veces hay, que cuesta, que generar es lo más difícil. Bueno, acabamos de escuchar a ambos entrenadores y estamos pendientes de una tristísima noticia que esperamos confirmar, y en cualquier caso ahora le podremos avanzar. Pero bueno, hemos escuchado a ambos entrenadores del partido y ahora mismo estamos en la mesa un tanto helados porque a espera de que se pueda confirmar, se trataría de que ha fallecido un compañero de los medios de comunicación y bueno, vamos a tratar de que se pueda confirmar durante el programa. Sí quiero que le mostremos y aprovechamos precisamente porque durante cada partido siempre pensamos en quién ha sido el jugador más destacado de la Unión Deportiva de Almería y le proponemos la encuesta. Vamos a ver si podemos mostrarles cuál es la encuesta del jugador más destacado de la Unión Deportiva de Almería. Yo creo que hay coincidencia generalizada
Federico Bonini, bueno, muy destacado, por delante de Sergio Arribas, que evidentemente es uno de los jugadores destacados, y también ahí estaba Nelson Monte, Nelson Monte, que también viene a empezar a jugar de maravilla en el centro de la cobertura, y Guy Guedes, que salió en el segundo tiempo, y esos minutos de calidad le dieron de nuevo, igual que Baba, reactivaron a la Unión Deportiva Almería, y por lo tanto el equipo acabó en la portería del rival, en la portería o en el área del Real Club Deportivo de La Coruña. Bueno, pues no sé si coincidimos en lo de Federico Bonini, que efectivamente con ese gol y sobre todo con la actuación en defensa viene siendo uno de los grandes jugadores y seguramente también grandes fichajes de esta temporada, porque ha sido llegar y de inmediato, ¿no? Y de inmediato empezar a funcionar. ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, yo creo que Bonini y Nelson Monte, pero Bonini a la cabeza, están haciendo olvidar a la pareja Eli y Babic, porque no solamente ya tienen una jerarquía defensiva tremenda, sino que además también en ataque, como les pasaba también a ambos, a Eli y a Babic, están en los córner, en la falta, en el balón parado, están aprovechando sobremanera esa cualidad, con lo cual el Almería ha ganado muchísimo por ahí, por esa zona, en ataque, en defensa, y bueno, a falta de que los laterales estén un poco mejor. Y también quería destacar, ya que está también en la lista, a Guedes. Jugó poco, pero lo poco que jugó lo hizo fantástico, y además con Guedes en el campo de Almería, lo podemos ver, es muy difícil de batir. Siempre es un jugador que da un sacrificio, cada vez es joven todavía, pero cada vez sabe posicionarse mejor, y es un jugador que a mí siempre me ha encantado y creo que tiene un margen de mejora tremendo. Con lo cual, por falta de minutos quizá Guedes no sea el mejor, pero Bonini es para mí el jugador que destacó más. ¿Francisco Venegas o Carlos Felipe? Yo no le puedo poner una coma a lo que dice Ramón. La verdad es que hizo un partidazo y está demostrando además, lo comentabas tú antes, lo rapidito que se ha adaptado. Pues siempre se habla de cuando un futbolista cambia de país o cambia de... Bueno, en el caso de los delanteros que se vienen de América, ¿qué diferencia hay entre el fútbol que se está haciendo en Brasil o que se está haciendo en otro sitio a lo que se puede hacer aquí? Por eso también cuando hay poca paciencia con el periodo de adaptación de Thalys, pues uno tendrá que entender también que hace falta que vaya desembarcando en el fútbol europeo en otra manera de verse. Pero lo de Bonini es que está haciendo un trabajo fantástico, y si encima, después del trabajo defensivo que hace, que es para lo que él sale y se viste cada día, también marca goles de este nivel. El centro del córner es que era un jamón también de 5 jotas. Está perfectamente botado. Medido, ¿no? Fantásticamente, pero él también entra ahí un poco al primer palo y bueno, es inapelable la jugada. Yo creo que merece ser el MVP. Yo destaco la capacidad de concentración que tiene Federico Bonini. Nelson Monte, con él forman una pareja que ya dice Ramón que efectivamente se congenian a la maravilla y que ha encajado perfectamente en el sistema que utiliza Rubi. Evidentemente siempre le buscan las espaldas a la Unión Deportiva de Almería, tiene una línea defensiva bastante adelantada, ahora se suele decir el bloque alto, ¿no? Y tiene que estar muy concentrado para que precisamente no sorprendan los equipos contrarios a la Unión Deportiva de Almería en sus espaldas. Esa capacidad de concentración, esa capacidad de anticipación y el timing. El timing es el llegar en el momento justo para precisamente o conectar el balón o sacar el balón en un momento de apuro. Y todo eso son cualidades que atesora este jugador italiano, que la verdad con este gol se encumbra no solamente como el jugador destacado de la jornada, al menos en el desmarque, sino que empieza a ser uno de los jugadores más valorados por la afición de la Unión Deportiva de Almería. Carlos, tú que lo has visto no solamente en casa, sino en los partidos de fuera, pues podrás apuntar algo más. También lo conoces, ¿no? Efectivamente, dentro del club, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente es un central que yo siempre lo he definido, lo que le he estado viendo, porque antes lo desconocíamos todos. Es un central que cuando empieza la jugada él ya ha acabado la acción técnica, es decir, cuando el delantero o el atacante viene a recibir la pelota, Bonini ya le ha dejado el carnet de identidad, ya lo ha arañado, ya lo ha empujado, ya lo ha incomodado. Y en la jugada del gol, es verdad que el centro, como dice Pachi, es un bombón. Sí. Él remata casi con los pies en el suelo, pero la jugada viene 5 segundos antes, cuando
se quita uno de un manotazo, cuando anticipa al otro también cargando con la cadera. Ese es un central experimentado, ¿no? El que no solamente despeja, sino que cuando no está ahí todavía la pelota, él ya se ha zafado con el delantero del Ariete. Y yo creo que es un tipo que tiene una concentración extraordinaria, tiene un buen golpeo de balón también largo, buenos cambios de orientación y nos recuerdan a otros centrales de época de otros grandes equipos, ¿no? Porque es un tipo que sabe estar, sobre todo, muy posicional, muy táctico, y que luego con Nelson Monte yo suscribo lo que ha dicho Ramón. Es importante tener un buen central, como tan importante es tener una buena pareja de centrales, ¿no? Que los dos sean compatibles, que los dos se entiendan bien. Y yo sé que levantó muchas dudas la llegada de Nelson Monte, porque aquí no había debutado, porque aquí no se había estrenado, y como que parecía que llamaba mucho la atención el hecho de que se hubiera incluso pagado un traspaso por él, ¿no? Y bueno, venía de liderar a un Málaga durante 2 temporadas. Nelson Monte, antes de venir aquí a la Almería, había hecho también unos números extraordinarios en Portugal, con equipos de la parte alta de la tabla, y siendo con equipos le habían hecho poco goles, ¿no? Y él contribuyendo a ello. Así que a mí me parece que eso también entra dentro de esa buena mejoría de plantilla que tiene la Almería, 2 centrales férreos, reconocibles, y que ahí empieza un poco a sujetarse y a vertebrarse la Almería. Estamos en riguroso directo, como bien saben, y en la mesa estamos impactados por una noticia que lamentablemente ahora tendremos que darle. Vamos a escuchar lo que decían también en la sala de prensa el míster sobre esa circunstancia del partido. Se ensaya, se entrena, se prepara todo, pensando precisamente en evitar que se puedan producir goles como el de Jeremai. Pero aquí ya se ha dicho que es una genialidad, es un jugador que marca diferencias y evidentemente pues también fue el gran protagonista de este partido por ese golazo que consiguió. Después tendremos que vernos obligados a dar esta noticia que jamás habríamos querido dar. Vamos a escuchar a Rubi y a Jeremai. Se sigue transformando el Almería, ¿no? De manera camaleónica en un escenario en el que hemos visto lo que significa jugar ante 24.000 espectadores, lógicamente aquí. Sí, la verdad, un espectáculo aquí venir a jugarte a gusto. La verdad es que como rival te duele encajar un gol como el que nos ha marcado Jeremai, pero también tengo que reconocer que como amante del deporte disfrutas de ver un gol así. La verdad es que ha sido un chicharro espectacular, pero el ambiente que se respira aquí en Coruña pues es fantástico, es muy futbolero, y bueno, creo que la afición ha sido súper deportiva también y ha empujado, que es lo que tiene que hacer. Por eso le doy mucho mérito a nuestro empate aquí, que al final no es fácil. Hemos empatado en campo el líder, hemos marcado por primera vez al Depor, que no había encajado ningún gol, por lo tanto también tenemos muchas cosas con las que nos vamos contentos. El Almería pienso que tiene un equipo muy bueno. Creo que joder, hoy jugaron muy bien. Sí es verdad que bueno, al final el partido ha estado muy igualado, hemos tenido ocasiones para meter el segundo, ellos también, pero somos un equipo muy sólido, estamos en una línea muy buena, estamos trabajando muchísimo. El míster nos pide que estemos juntos y que trabajemos y demás, y creo que estamos en la línea perfecta. Tenemos que seguir en esta línea porque nos va a ir muy bien. ¿Y crees que Almería y Depor van a estar arriba toda la temporada? Son 2 candidatos para estar arriba. Ojalá que sí. Yo pienso que al final esta categoría es muy difícil, son muchos partidos y mantener el ritmo es muy difícil, pero creo que nosotros, si seguimos así, nos va a ir muy bien porque... Bueno, tenemos que dar una tristísima, lamentable noticia. Hemos esperado para que hubiera confirmación, no es fácil decir lo que vamos a decir ahora, porque me voy a remitir a leer lo que publica ya en su página web La Voz de Almería. Muere el periodista almeriense Joaquín Amérigo, compañero de Canal Sur Radio y redactor deportivo que siempre ha continuado siguiendo pues la estela de la Unión Deportiva Almería, compañero en tantas y tantas ruedas de prensa después de los partidos. Y tal y como dice en el texto nuestro compañero de La Voz de Almería, el periodista almeriense Joaquín Amérigo Segura ha fallecido en Almería en la noche de este lunes 6 de octubre. Nacido en Sorbas en el año 1963,
Américo es todo un referente del periodismo deportivo, del que ha sido inseparable hasta el día de su repentina muerte. El mismo lunes grababa, como siempre, su programa de Canal Sur. Esta misma tarde hacía su programa y, lamentablemente, a causa de un infarto, pues ha perdido la vida. Lo lamentamos mucho, estamos impactados. Carlos Felipe, sé que interviene cada semana en el programa que dirige y presenta en Canal Sur Radio nuestro compañero Joaquín Américo y lógicamente lo sientes, sobre todo porque eres seguramente uno de los que más roce ha tenido con él mucho en los últimos meses. No me termino de creer la noticia y, en fin, es una cosa tristísima, durísima. Vamos, mañana seguramente, como siempre, como todos los miércoles, hubiéramos charlado, mañana es martes, hubiéramos charlado de la previa del siguiente partido y además vivía en una época, yo creo que es la mejor de su vida, ¿no? Se le veía personalmente, disfrutó, no sé, es impactante lo que acaba de pasar. Francisco Venegas, director que ha sido del diario La Crónica en Almería, y me imagino que también has compartido muchas veces con Joaquín y por tanto también muy afectado porque lo conocías, ¿no? Claro que sí. Bueno, de hecho es que él estuvo trabajando en La Crónica poco antes de yo empezar a trabajar en el año 89. Él se incorporó a Canal Sur precisamente en ese año, que es cuando comenzaron las emisiones en la provincia de Almería. O sea que él había pasado por donde yo empecé a trabajar. Apenas tengo 2 años menos que él. O sea que lo he conocido en toda su carrera deportiva y en su carrera profesional. Y bueno, pues los años que yo estuve primero en La Crónica y después en Onda Cero, pues recuerdo perfectamente de habernos juntado en muchos sitios, de haber compartido patio de butacas en las ruedas de prensa, por supuesto en el estadio, en deporte. O sea, yo es que no sé, yo cada vez que pasa una cosa de estas es que te quedas absolutamente sin palabras, porque es que no hay nada que contar. Es que lo único que tenemos que seguir es seguir adelante, porque bueno, pues que la de la guadaña no respeta absolutamente a nadie y ya está, ahí no se puede aportar mucho. Bueno, hoy no podemos más que por menos que dedicar este programa a nuestro compañero Joaquín Américo como impresionante, magnífico profesional del mundo del periodismo deportivo, por esa carrera impecable en Canal Sur Radio y en otros medios antes de hacerlo, y estamos muy afectados. El pésame a su familia, el pésame a todos nuestros compañeros de Canal Sur Radio, sus compañeros habituales y diariamente en las tareas informativas. Ramón precisamente ha sido quien nos ha puesto, justo después de empezar el programa, sobre aviso, porque ya han empezado a surgir las noticias en las redes sociales y estábamos esperando a que hubiera una confirmación. No podíamos decir ni dar una noticia de este calado sin poder confirmarla, y lamentablemente esto se ha confirmado. Ya los medios de comunicación locales, la prensa almeriense, ya está dando por confirmada esta noticia que todos lamentamos. Ramón, no sé si también tenías y conocías personalmente a Joaquín Américo. La verdad es que nunca coincidí con él, solamente de vista, y bueno, lamentar, increíble que una persona tan joven y tan jovial como se veía en las ruedas de prensa, pues, y tan conocida, pues tenga este final tan triste, pero bueno, es la vida, por desgracia, y así hay que afrontarlo. Sobre todo tan joven, ¿no? Podría tener 62 años aproximadamente, sí, o 61 o 62. Muy activo, o sea, es decir, todos los que estábamos alrededor de él, si no tenías 100 llamadas de él cada día, por cualquier circunstancia, por cualquier cosa, siempre opinando, siempre diciendo y conociendo, era un tipo muy afincado, digamos, en la propia sociedad, y muy joven, ¿no? Como estáis diciendo, ¿no? Y vital, y siempre, no sé, es impresionante. Es impresionante. Precisamente, ¿no? Por hacer que esta profesión lo mismo de digna que lo ha hecho él cuando lo ha hecho en sus emisiones radiofónicas, vamos a continuar con un programa que ahora mismo no nos apetece, pero que tenemos que, precisamente por hacer eco de esa profesionalidad de nuestro compañero fallecido, continuar con el programa y con lo que teníamos preparado. Muy afectados precisamente por esta noticia. Si se acaban de incorporar, decirles que lamentablemente se ha confirmado el fallecimiento de nuestro compañero periodista de Canal Sur Radio, Joaquín Américo. Hemos escuchado tanto a Rubi como a Jeremy. Vamos a ver imágenes, ¿no?, de cómo llegaba la expedición de la Unión Deportiva Almería, y aquí espero que se recupere Carlos para que nos
hable un poco, ¿no? Porque en esa expedición, como Las Palmas llegaba y no sé si ha cambiado el estado de ánimo precisamente de la expedición de la Unión Deportiva de Almería. Andrés Fernández, miembro del cuerpo técnico, Jodic, que no lo sabíamos, pero al final iba a ser titular, igual que lo fue André Horta. Una alineación seguramente inesperada, Alex Muñoz, y me gustaría que nos fijásemos, André Horta, los entrenadores de porteros, Bruno Iribarne, que se ha llevado esta pasada semana la magnífica noticia de su convocatoria con la selección española sub-21, Aridane, Nelson Monte, dos de los centrales, desde luego, centrales de jerarquía, y Federico Bonini, que al fin a la postre fue el hombre de la jornada. Chumi, Sergio Arribas, Chirino, Leo Batistao, aquí vemos a Baba, a Nico Melamed y a Lucas Robertone. Y el vestuario y los momentos previos con, digamos, ¿no?, que ese grito previo para salir lo más enchufados. Bueno, dos expediciones en las que la Unión Deportiva de Almería ha regresado con resultados positivos. ¿Cuál es el estado de ambiente o el estado que se está viviendo en la plantilla últimamente tras los últimos resultados, Carlos? Bueno, es verdad que la plantilla, a pesar de las 2 derrotas que sufrió de manera consecutiva, esas 3 semanas sin sumar o sumando solamente un punto, es verdad lo que decía Pachi, ¿no?, que se había generado mucho ruido. Yo recuerdo que esa semana de Valladolid, a pesar de las buenas sensaciones, hacía muchas temporadas que no escuchaba tanto ruido, ¿no?, alrededor de las dudas que podía despertar, seguramente por la decepción del año pasado de no acabar subiendo. No sé muy bien por qué, pero es verdad que se generó un caldo de cultivo que a posteriori uno incluso agradece, porque creo que un vestuario y una plantilla en segunda división, cuando empieza la temporada, en la jornada número 1, todo el mundo es amigo, todo el mundo sonrisas y todo el mundo en un momento sin tensión disfruta del viaje, ¿no? Y es solamente cuando vienen maldadas, cuando empieza ese ruido, es cuando se puede calibrar entonces el potencial del vestuario, ¿no?, la materia prima. Y es verdad que esas 2 derrotas no mermaron al ánimo ni a la confianza del futbolista, que sabía que tenía menos puntos de lo que hubiera merecido y que luego lo rubricó con esa buena victoria frente al Sporting de Gijón, y que yo creo que a día de hoy, bueno, pues ese viaje previo a La Coruña era de un vestuario optimista, porque sabe, más allá de los resultados, que lo que está mostrando en el campo pues está siendo interesante, ¿no? Y además no solamente lo está mostrando 11 futbolistas, esto no es Luis Suárez y 10 más, sino que se está repartiendo mucho el protagonismo de cada semana, y eso hace que todo el mundo se sienta importante. Y ahora, pues después de este empate en Riazor, pues ni te cuento, ¿no? Esa burbuja siempre cuesta mucho que empiece a inflarse, que empiece a subir, y las 2 victorias y el empate contra el Depor, pues bueno, es verdad que quizá lo de la velocidad de crucero es demasiado prematuro, pero sí que es así, ¿no? Esa burbuja va un poco subiendo, y yo creo que en ese vestuario, digamos, ha pasado una especie de 23F, ¿no? Es decir, un momento de turbulencia, ha salido unido, ¿no? Y ha salido además con mucho más futbolistas que van entrando, unos con más minutos, otros con menos, y bueno, yo creo que eso va curtiendo, ¿no? Esas cicatrices son bueno tenerlas, porque te recuerdan que superaste esa herida, así que yo creo que ahora mismo vivimos en un gran momento, porque además es un vestuario muy sanote, ¿no? Muy renovado, que yo creo que eso, más allá de que los futbolistas fueran mejores o peores, yo creo que necesitamos un cambio de ciclo, ¿no? Abrir un poco la ventana, que se oxigenara todo, y los que han llegado, pues yo creo que han empastado bien, que eso nunca es fácil. Rubi se ha encargado de ello, pero los propios muchachos yo creo que han creado lazos, ¿no? Y ahora pues yo creo que es el momento de que esos lazos sigan siendo fuertes para que sigamos, bueno, pues afrontando cada batalla, que todavía quedan muchas, claro. Tengo la sensación de que Rubi empieza a manejar bien el hecho de gestionar la participación de los jugadores durante los partidos. Después mostraremos un corte, ¿no? Pero el mero hecho de que en el primer tiempo jugara con un doble pivote compuesto por Zojic y André Horta por delante, cuando seguramente nadie lo esperaba, ni seguramente tampoco Antonio Hidalgo, el técnico del Real Club Deportivo, y que en el segundo tiempo volviera a cambiar ese doble pivote y que diera entrada a Baba y a Gui Guedes, teniendo además a jugadores como por ejemplo Selvi Clua, Lucas Robertone y el gran ausente por esa lesión, que ya dijo Rubi que estaría recuperado
para el próximo partido, como es Di Lopi, hace que hay que manejar bien precisamente la gestión de estos jugadores a la hora de darle la oportunidad de que jueguen y ayuden al equipo, ¿no? Porque todos van a ser importantes. No sé qué valor, Pachi y Ramón, le concedéis al hecho de que en el primer tiempo jugaran dos centrocampistas distintos a los que en el segundo tiempo pudieron jugar, y yo creo que no bajó el listón, salvo ese inicio del primer tiempo en el que el Deportivo no tenía más obligación y seguramente insuflado de ánimo por la afición, pues atacó más el área de la Unión Deportiva Almería, pero que tanto en el primer tiempo ofrecieron gran nivel, sobre todo la Almería se desplegó en transiciones peligrosas, y en el segundo tiempo acabó mandando en el partido y llegando al área del Deportivo, con dos centrocampistas cambiados y distintos en cada tiempo. ¿Cómo lo valoráis, Ramón, Pachi? Yo creo que eso lo que indica es que tiene una plantilla amplia, que tiene un abanico de posibilidades, que las está manejando muy bien y que está realmente muy a gusto con la plantilla. A mí me lo ha dicho personalmente en alguna ocasión, que hay una diferencia muy grande entre la plantilla del año pasado, en la que había mucha gente que iba a su avío, iba por su cuenta y que no había una unidad de criterio, eso que se dice siempre en deporte, especialmente en fútbol, ¿no? Que no eran una piña, ¿no? Eso lo dijo Rubi públicamente en alguna rueda de prensa. Y ahora, sin embargo, se había encontrado pues, una plantilla mucho más cohesionada, en la que todos tenían bastante claro cuál era el objetivo y bueno, pues yo creo que este tipo de cosas, el hecho de manejar diferentes jugadores, de cambiarte dos jugadores claves en el centro del campo y que el equipo no se resienta, eso quiere decir que tiene una buena plantilla, que está contento y que la gente le está respondiendo, que también eso es muy importante, porque si empiezan los incendios, si empiezas a ver que hay jugadores que si me ponen caras porque juegan más o porque juegan menos, ahí tenemos los ejemplos en Primera División, no hace falta que yo tampoco explique mucho más en qué equipo, pues eso quiere decir que la Almería va poco a poco encajando, que está logrando bueno, pues que el equipo sea un poco como él quiere y yo creo que hasta el momento tenemos que estar muy satisfechos porque le están saliendo las cosas muy bien. Ramón, ahora escucharemos un corte, ¿no? Todos esperábamos y sabíamos que la Unión Deportiva Almería, cuando se reforzara, el listón que tenía que elevar era el de la defensa, porque habíamos sufrido demasiados goles en contra la pasada temporada. Sabíamos que en punta tenemos jugadores de tremenda calidad y aunque no tenemos a Luis Javier Suárez, afortunadamente, Adrián Embarba, que tiene una calidad extraordinaria, que ha vuelto e incluso diríamos que en momentos ha liderado el equipo, a Sergio Arribas, a Leo Batistao, a Nico Melamed, no los vamos a descubrir, pero teníamos la duda, ¿no?, de qué respuesta ofrecería para mí, y yo creo que para ti y para muchos, los jugadores de la línea medular. Porque todos sabemos que si hay un centro del campo bueno, el equipo va a responder, ¿no? Todos pensamos que todos los buenos equipos a lo largo de la historia han tenido muy buenos centrocampistas, ¿no? Y la duda estaba en sí, precisamente con la llegada de refuerzos en esta línea. Teníamos a Di Lopi, a Baba los conocíamos, pero ¿qué prestaciones ofrecerían los que han llegado? ¿Cuál es tu valoración y qué sensación tienes ahora mismo? Es que precisamente el centro del campo de un equipo es el timón. Y bueno, todo el mundo pensaba que Lopi y Baba iban a ser titulares indiscutibles y que los que estaban detrás, pues bueno, iban a jugar un papel un poco más secundario. Sin embargo, nos encontramos, que a mí no me sorprende el tema de Guedes, pero sí me ha sorprendido el tema de Soldic. Yo no lo conocía, un jugador que había jugado pocos partidos en la Liga Francesa, pero que se hablaba muy bien de él y de hecho es internacional, ¿no? Sub-21, y la verdad es que tiene una planta y una calidad que yo me descubro ante quien se haya fijado en él y lo haya traído a la Almería. Entonces eso hace que, lo que he dicho, si no está en Lopi... Eso por un lado, y después hay que ponerlo, ¿eh? Sí, no, ficharlo claro. Y después ponerlo. No, bueno, sí hay que ponerlo porque realmente uno, si se ve en los entrenamientos, yo no... Correcto. El entrenador ahí, lógicamente... Eso vengo, que muchas veces decimos, ¿por qué este y por qué no el otro? Pues seguramente nos falta la información de los entrenamientos que no tenemos, ¿no? Sí, no, y evidentemente es un jugador que se ve a simple vista. Entonces, claro, si pensábamos que Lopi y Baba iban a ser la pareja estrella, pues tenemos ahora un abanico impresionante, ¿no? Porque además ya está también Horta, que con su calidad también aporta bastante, y bueno, de todos los que hemos nombrado, hasta, bueno, Roberto Né, no sé, sigue ahí en la plantilla y en cualquier momento puede ayudar, con lo cual al final esa parcela está bien cubierta. Como he dicho, la defensa también, la delantera están haciéndolo muy bien ante la ausencia de un delantero centro, a la espera que Thalys pues vaya cogiendo más galones.
A mí lo único que me preocupa es el lateral derecho. Porque el lateral izquierdo me está gustando cada vez más Alex Muñoz. Quizás el lateral derecho, Chirino, está jugando mejor los últimos partidos, aunque todavía le veo un poco que los entrenadores lo saben y me están atacando mucho por ahí a la Almería. Pero entonces, bueno, estoy hablando por decir un punto flojo, porque estoy viendo el equipo cada vez mejor, más sólido, más compacto, y quizá esa banda, primero Luna, que hizo alguna, bueno, su inexperiencia le llevó a hacer alguna acción que a lo mejor Chirino también ha tenido algún despiste. Bueno, yo creo que ahí es lo que hay que trabajar, hay que ayudar para que esos jugadores tengan cada vez más confianza y estén al nivel que realmente el equipo pues, tiene que dar para alcanzar las metas que busca, que no es otro que el ascenso. Precisamente el pasado viernes yo le preguntaba en sala de prensa, y le explico, fue casualidad el hecho de que le preguntara precisamente por los dos centrocampistas que jugaron de titulares, Jodic y también André Horta. Jodic se lo preguntaba porque yo tenía completo desconocimiento de lo que era este jugador, llegado de la Liga Francesa. ¿Concretamente de qué equipo, Carlos? Del Montpellier. Sí, Montpellier. Lo desconocía. Y André Horta, que yo tenía conocimiento de él, pero no lo había visto jugar. Y yo, que veo muchos partidos a lo largo del fin de semana, durante la semana, nunca había visto jugar a André Horta. Y por lo tanto le preguntaba por eso, porque eran de todos los centrocampistas que tenía la Unión Deportiva de Almería, a los únicos que, salvo los minutos que hubieran jugado con el Almería, yo no conocía. Y por eso el hecho de que yo le preguntara a Rubi por estos dos centrocampistas. Y lógicamente Rubí me habló de que son dos centrocampistas de los 7 que tiene el equipo y que todos están disponibles y que a todos a lo largo de la temporada los va a utilizar. Y es que yo creo que precisamente en esta línea medular, y después de ver precisamente a todos los jugadores que tiene el equipo en esta demarcación, da la sensación de que está bien cubierto en esta parcela. Tenemos pues a Estefan, a André, a Gui, a Baba, a Lopi, a Robertone, a Selvi. Tenemos 7 jugadores prácticamente para 2 sitios. Porque bueno, ahí dentro estamos jugando con Sergio, porque entendemos que es el hábitat donde se siente más cómodo, por lo tanto la competencia es grandísima. Entonces, en este equipo pueden jugar los 7 jugadores que he citado, todos pueden ser titulares en este equipo. La temporada es muy larga, habrá un proceso donde unos empezarán, a lo mejor otros cogerán el medio, otros al final, o a lo mejor hay alguno que lo juega todo porque da un nivel que no se mueve de ahí y es imposible sacarlo, ¿no? Todos van a tener su oportunidad. ¿Algo que decir sobre Sojit, sobre André Horta, sobre Guiguedes, sobre Baba, Dios Lopi, Selvi Clua y Lucas San Roberto, en los 7 centrocampistas que tiene la Unión Deportiva Almería? Sí, mira, a mí me gustaría decir una cosa. El año pasado lo indicó Mohamed El Hassi en alguna comparecencia y ya no es que lo indicara él. Yo me acuerdo muchas veces que en los goles que encajábamos, que había de todo tipo porque eran una barbaridad, casi siempre veíamos, digamos, la imagen de los centrales o de los defensas. Pero yo casi siempre veía que le había faltado un segundo al centrocampista en llegar, ¿no? Porque muchos eran de arrastre, muchos eran en el área pequeña, otros eran de errores de marca, individuales. Pero yo creo que los centrocampistas, 2 malos centrales con un buen centro del campo, se compensa la balanza. Sí. En este caso tenemos 2 muy buenos centrales con un centro del campo muy bueno. Con los 3 de arriba, antes del punta, que han hecho, no sé, han reinventado, digamos, su rol. Ante la ausencia de Luis Suárez han acaparado el protagonismo que ha dejado Luis Suárez, que eso suele pasar. Cuando está Luis Suárez se la tienes que dar siempre a Luis Suárez. Ahora ellos se pueden expresar futbolísticamente más y puede salir todo su talento, pero con una Rivas que muchas veces es el primero en salir con la pelota, de bajar a ella, ¿no? Perdona, porque viene al caso, ¿no? Rubi quiere mantener el hábitat de Sergio Arribas, porque ahora mismo seguramente el jugador franquicia de la Unión Deportiva Almería en el ataque es Sergio Arribas, ¿no? Y entonces parte de la base de que Sergio Arribas tiene que jugar donde él mejor se encuentre, porque eso va a facilitar que el equipo genere ocasiones, de que su inspiración proponga y genere peligro en la portería contraria, y a raíz de que esa demarcación de media punta, que puede ser también el mediocampista más adelantado, esté ahí, coloca a 2 mediocampistas que puedan servirle también de apoyo a Sergio Arribas. Por tanto, todo parte, y lo ha explicado bien, y yo entiendo, por tanto, que muchas veces se utilice a 2 centrocampistas de este corte físico tan importante, como en este caso son los que tiene la Unión Deportiva. Sí, Sergio Arribas muchas veces, en otros partidos de la temporada pasada,
a mí me daba la sensación de que estaba castigado al final de la clase, porque lo ubicaban ahí como en la izquierda, muy encorsetado. Y él tiene que tener libertad de acción. Exacto. Y entonces yo creo que este año se ha encontrado el sitio perfecto. Si todo ese ecosistema del que estamos hablando le incorporamos talento desconocido, como es el de Jodic, como es el de Guiguedes, que ahí hablamos de la buena materia prima del jugador, pero luego está el chef, que estamos hablando de que por qué nos gusta, o por qué a mí particularmente me gusta Rubi, o por qué a mí me debe de gustar un entrenador, pues no solo por los resultados o por el estilo de juego, sino porque los jugadores sean mejores o peores, ¿no? El jugador que coge en septiembre sea mejor ese jugador en el mes de junio. Exacto. Y estamos viendo como estos dos jugadores precisamente, Guedes y Jodic, pues le han dado al equipo un pozo muy distinto y muy diferente, ¿no? Y en ese centro del campo creo que pivota toda la fortaleza del nuevo proyecto, ¿no? Porque son centrocampistas muy variados, muy diferentes, perfiles distintos para diferentes momentos del partido, y luego, pues claro, ¿quién va a jugar este fin de semana? Pues seguramente, como no lo saben, los 4 o los 5 que tienen muchas papeletas de hacerlo, pues mañana se van a comer la hierba, ¿no? Para entrenar bien y convencer al entrenador, porque saben que no tienen el puesto fijo, como decía Ramón, ¿no? Parecía que Baba y Lopi. Y otra cuestión, Carlos, que Gavi, el entrenador de Zaragoza, no sabe qué centrocampista va a poner Rubi, ¿no? Claro, aunque todos pensamos que Lopi va a regresar. Sí, pero bueno, todo eso hace que tengas calidad de entrenamiento, ¿no? Calidad de la semana, para que luego el día del partido, pues lógicamente tengas más opciones de que todo salga mejor. Pachi, ¿algo que decir de esto que veníamos comentando, de los centrocampistas que tiene la Unión Deportiva de Almería? Porque es una demarcación muy importante en todas las plantillas, ¿no? Pero es verdad que abanico de posibilidades tiene, ¿no? Qué cantidad de jugadores. Yo estoy de acuerdo en que probablemente Lopi volverá a estar ahí. Lopi, lo que le tenemos que pedir es que tenga cuidado con las tarjetas, porque parece que le han cogido la matrícula a los árbitros. Sí. Y lo que ves en otros campos y a otros futbolistas, dices, bueno, si esto si fuera Lopi es tarjeta amarilla ya segura. Entonces, bueno, que es cierto que no hay ninguno, lo hemos escuchado a Rubi decir, que no tiene ninguno fijo absolutamente, como decir, es incontestable, como era Luis Suárez y otros 10, sino que ahí en ese punto, en el centro del campo, puede jugar y puede actuar cualquiera de los jugadores que está utilizando. Yo me quedo con la idea de lo de Sergio Arribas, que yo creo que está en un momento de forma, yo creo que puede ser el futbolista que lidere claramente al equipo, y también me está sorprendiendo muchísimo y para muy bien Adrián Barba. Adrián Barba está... Más de uno al principio de temporada esperaba que saltara de aquí porque es un jugador de calidad para la Primera División y que vamos a ver con qué talante se queda y cómo hace. Sin embargo, está demostrando en todos los partidos que está por la labor, que no se le, como él mismo dijo, que no se le caía ningún anillo por jugar en Segunda División, y me está gustando muchísimo. O sea, que también estoy deseando que vuelva después de este partido de ausencia. Un apunte en centro del campo. Me parece que Sodic no puede jugar el sábado, ¿no? Sí, bueno, es verdad que está con la selección. Es verdad que ahora no puede estar Soko, no puede estar Jodic, y algún otro también. Perovic, correcto. Sí. Y Lopi, bueno, puede estar porque Jodic, como ha estado... Lo de Jodic ha sido de última hora, ¿no? No, estaba confirmado desde... Sí, estaba confirmado, sí. Bueno, tiene alternativas afortunadamente Rubi para esta demarcación, como hemos venido comentando. Quiero leer los mensajes de los aficionados de la Unión Deportiva de Almería. Después mostraremos los aficionados que también se desplazaron, igual que a Las Palmas, al estadio de Riazor, porque son 1.200 kilómetros, es cruzar en diagonal la península de punta a punta. Carlos Nieto dice: partido muy serio de la Almería en Riazor, con una primera parte inmaculada y un juego muy serio en el aspecto defensivo. Quizás le faltó algo más de ambición para haberse llevado los 3 puntos. El gol de Jeremai es un golazo, aunque viene precedido por un fallo en la marca en la banda, pero buen partido en líneas generales. Da la impresión de que el equipo empieza a engrasar la maquinaria. Este vestuario está comprometido y con mucha solidaridad. Vamos por buen camino. Luis López Morales dice: buen partido en general. La defensa cada vez más sólida y el ataque le ha faltado un poco más para habernos llevado los 3 puntos. Lo menos bueno es el fichaje del delantero, que nos iba a hacer olvidar un poco a Luis Suárez y que no tenga ningún solo minuto. Se refiere a Talis. Es el tercer delantero por detrás de 2 jugadores que no son delanteros centros. Bueno, Talis ha gozado de minutos y hay temporada para que juegue. Vale. Lo que sí me gustaría hacer un apunte es que no viene para ocupar ni para sustituir realmente a Luis Suárez. Luis Suárez, estamos hablando de un crack, ya está jugando la Champions y ya marca diferencias goleando en el Sporting de Portugal. Y Talis es un proyecto de futuro, un jugador que efectivamente empezó jugando y marcando goles en el filial del Palmeiras, pero no se le puede poner ese peso en la mochila
comparando con Luis Javier Suárez. Puede ser un delantero muy interesante para la Unión Deportiva Almería, sobre todo si marca goles, pero para eso hace falta que se vaya adaptando, que vaya gozando de minutos y que vaya teniendo, pues, digamos, ¿no?, esa integración paulatina en el equipo. Pero no tiene nada que ver Thalys con Luis Javier Suárez. Sería hacer una comparación injusta, ¿no?, para el joven delantero brasileño de la Almería. No sé si hay algo que comentar al hilo. ¿Estáis de acuerdo? Sí, ¿no? cuando Luis Suárez tenía la edad de Thalys, evidentemente también se le veían maneras. Entonces, bueno, pues hay que esperar. Tiempo al tiempo, ¿no? Sobre todo porque es un jugador que tiene buenas maneras y hay que esperar que empiece a funcionar con el tiempo. Y luego que es un delantero, lo digo por aquel que tenga la tentación de utilizarlo como arma arrojadiza, que siempre hay alguno, ¿no? El tema de Thalys, ¿no? ¿Por qué pagando lo que ha pagado el Almería pues no lo utiliza Thalys? También es verdad que es una demarcación en la cual el contexto del partido tiene que invitarte a sacar al delantero. Y si hablamos de que en estos partidos no ha habido un contexto en el que el Almería, salvo en Valladolid, que es cuando le vimos, siempre se ha adelantado en el marcador. Es decir, y se ha utilizado, ¿no? Ha jugado esos minutos un poco para jugar con ellos, pero no lo has necesitado para tener que remontar un duelo porque en Las Palmas estabas arriba en el marcador, porque en La Coruña estabas arriba en el marcador, y hubiese sido, yo creo que una mala decisión técnica, más allá de que Thalys sea el nuevo Robinho, no lo sea, ¿no? No tendrían ninguna coherencia en ese cambio, ¿no? Por tanto, paciencia y suscribo. Se le va a medir seguramente por el precio que ha pagado, que no sé si eran 7 u 8 millones la Unión Deportiva Almería por su fichaje, pero hay que decir que la Unión Deportiva Almería tiene una política de fichajes de invertir y de gastar seguramente más dinero en un fichaje de lo que costaría en el mercado, con la idea de que con el futuro pueda ser un jugador que explote y por tanto ya sabemos que la política también es, como Darwin, como Luis Suárez, como otros delanteros, poder hacer una venta multimillonaria. Por tanto, en el precio que paga la Unión Deportiva Almería no se paga realmente lo que en ese momento Transfermarkt, por ejemplo, diría que vale el jugador, ¿no?, en el precio de mercado, sino que hace una inversión de más dinero para poder fichar a un jugador que pueden pretender a otros equipos, con la idea de que en el futuro pueda explotar y pueda ser también otro futbolista, precisamente por ser delantero, susceptible de hacer un traspaso multimillonario. Por eso no se puede medir por lo que ha costado el jugador, sino por lo que realmente en estos momentos Transfermarkt podría, por ejemplo, evaluarlo, ¿no?, que se ciñe más al precio real del jugador. Carlos Rodríguez dice: partido muy trabajado. Un fallo en la marca nos penalizó con el gol de Jeremai. La defensa se está consolidando. Aún así, nos sigue faltando un delantero centro que fije la defensa contraria y que cuele goles. Bueno, ahí tenemos a Leo Batistao, tenemos a Patrick Soko, que de momento igual le falta más continuidad, ahora se va también con la selección, y el propio Thalys, que son jugadores que aspiran precisamente a ocupar esa demarcación, que de momento en cuanto a goles vienen repartiéndose. Sergio Arribas, Adrián Embarba llevan 4, Nico Melamed creo que lleva 2 y el propio Leo Batistao creo que también lleva 2. Pepe Cazorla: partido serio y práctico. En ningún momento dio sensación de peligro, solo una genialidad de Jeremai nos quitó la victoria, pero muy bien jugado por el Almería y los terminamos encerrando en el área. Bueno, en esa misma tónica todos se vienen expresando. Quiero mostrar las imágenes de la afición de la Unión Deportiva Almería, porque hubo una representación significativa en el Estadio Gran Canaria y hubo una representación más minoritaria, pero también significativa, porque el hecho de pegarse el viaje hasta La Coruña, vuelo o carretera, ya merece que lo mencionamos, y si disponemos de las imágenes también ensalcemos a estos fieles seguidores de la Unión Deportiva Almería, que me imagino que desde la cabina enfrente de tu demarcación, donde estabas narrando el partido, también tendrías ocasión de verlos, ¿no? Sí, y después del partido además también estaban justo en los aledaños del estadio y había también un grupo también de aficionados de la Almería. Eso me lo encuentro mucho en casi en todos los campos. Un grupo eran almerienses afincados en Cataluña, en Barcelona, y se habían marchado, no pilla muy cerca, ¿no?, tampoco La Coruña de Barcelona, y ahí habían estado, ¿no? O sea, que había gente de Almería, había gente de Barcelona, de un montón de ciudades que siempre, digamos, el en común es donde juega el Almería, ¿no? Y eso es maravilloso, porque durante el día los ves, y yo creo que hay pocas cosas más bonitas en el fútbol que ir a ver a tu equipo lejos de tu ciudad, incluso mejor que ir a verlo en tu propio estadio, y se lo pasan en grande, y luego estaban muy satisfechos de lo que habían visto del empate, y me sorprendió, ¿no? Gente de Almería, en Barcelona, que acaba en La Coruña, ¿no? O sea, que el fútbol también como punto común. Qué sentimiento de orgullo, ¿no, Ramón? Vaya, eso es lo que estoy diciendo, tan lejos y ahí, ¿no?, apoyando. Es realmente increíble, y incluso
una afición que, como hemos dicho al principio, empezó el equipo con dudas, pero que siempre ha estado ahí, sea con resultados mejores o peores. Hemos visto cómo han sufrido en otros momentos, como yo me acuerdo, por ejemplo, en Burgos, que el equipo hizo un mal partido, lloviendo, y ahí estaban ahí, ¿no? Una serie de aficionados que está a la altura de la madura, ¿no? Se hicieron notar, esos 25, 30, 40, quién sabe si 50 aficionados de la Unión Deportiva Almería, entre los casi 24.000 espectadores que acudieron al estadio Abanca Riazor. Ves el estadio, es un estadio de primera, un estadio de un club histórico, claro, un campeón de Liga, un campeón de Copa, un equipo que hizo maravillas jugando la Champions con ese Eurodeport, y la verdad es que viendo ese escenario también nos da sensación de cierta envidia sana, Pachi, ¿no? Claro, nos acordamos de Augusto César Lendoiro y de aquel equipo tan maravilloso que hizo de una ciudad que, bueno, tiene su tradición futbolística, pero nunca a donde llevó al Deportivo La Coruña en aquella época. Hablando de los aficionados que van a estos campos, en la línea de lo que estaba diciendo Carlos antes, yo subo la apuesta. Yo tengo 3 chavales, 2 de ellos estuvieron en Zorrilla. Uno de ellos vive en Madrid y dijeron, como Zorrilla, Valladolid está cerca de Madrid, y el otro se fue desde aquí de Almería y encima fueron a ver un partido que acabó en derrota. Y se lo pasaron de maravilla y estuvieron fantásticamente por allí, por las calles de Valladolid. Y bueno, y tengo incluso anécdotas de aficionados de Santander que se vinieron hasta Almería, que conocían a uno de mis hijos porque habían estado el año pasado viendo precisamente el partido de la Almería contra el Racing, y este año se pusieron en contacto para volver a verse y tirarse, pues hicieron una previa de 3 o 4 horas, ¿no? Son cosas que te dan muchísima alegría. No todo va a ser la afición de tal equipo ha quedado con la de tal equipo para darse de tortas en no sé dónde. O sea, hay mucho de esas cosas en el mundo del fútbol, pero luego hay otras cosas como estas que te dan mucha alegría, ¿no? Ellos fueron, les tocó un partido malo en Zorrilla, una derrota, pasaron un mal rato, pero al final el resumen de toda la jornada y todo lo que habían hecho pues les hace continuar ahí y estar ya pensando cuál es el próximo partido, cuál es el próximo desplazamiento al que voy a ir para ver a la Almería, ¿no? Ganando un estadio de primera, un estadio que cuando estaba el Depor en su mejor momento histórico tenía pistas de atletismo. Ahora esperemos que sigamos los pasos en breve, ojalá, y bueno, podamos no la tengamos nosotros, verlo también más de cerca. Y luego además tiene muy ambiente porque es un estadio que está metido en el corazón de la propia ciudad. Y sí, cuando los estadios están metidos dentro de la ciudad, lo de los aledaños es interesante verlo, ¿no? La vida que tiene, y ya el aficionado entra al campo de una manera también distinta. Y al hilo de lo que decía Pachi, ese chaval o ese chico o esa chica, ese grupo que va hasta la ciudad, hacen de embajadores, de tu propio acento, de tu propia manera, de tu propia cultura, lo que dejas ahí, ¿no? El recuerdo que seguramente gente de La Coruña que no ha venido nunca a Almería pues habrá conocido en algún bar, en algún taxi, claro, a gente de Almería y bueno, van enarbolando la bandera también almeriense. Y luego van diciendo qué buen rollo, estuve muy bien, jugamos el partido, a lo mejor incluso ganaron, pero no hubo ningún mal momento, efectivamente, sí, un buen comportamiento de todo el mundo y eso es un poco lo que tenemos que hacer, ¿no? Y quitar todo eso, esa parte negativa que tiene el mundo del fútbol en algunos momentos que no ayuda en nada, ¿no? A que este deporte, que es el deporte rey, pues siga siéndolo. Compañeros, aunque teníamos muchos temas preparados en la escaleta, quiero que nos vayamos y nos fijemos ya en el próximo rival de la Unión Deportiva Almería. Vamos a ver imágenes de entrenamiento del Real Zaragoza, que va a ser el rival de la Unión Deportiva Almería el próximo sábado en el UDA Almería Stadium, partido a las 6:30 de la tarde, una muy buena hora para que no solamente se llene el estadio, sino también para que se homenajee a nuestro compañero Joaquín Américo. Si no lo sabe, hemos ofrecido la triste, lamentable noticia del fallecimiento de nuestro compañero Joaquín Américo de Canal Sur Radio. Vamos a ver imágenes precisamente del Real Zaragoza y nos fijamos precisamente en este equipo que está en horas bajas, que bueno, llega de perder por 0-1, después también de ser expulsado uno de sus jugadores, y es un rival, el de Gavi, que está en la cuerda floja, el entrenador del Real Zaragoza, un equipo bueno, accesible en principio para que se le pueda ganar y que la Unión Deportiva de Almería continúe con su estela de buenos resultados y que digamos que
este levantamiento del vuelo se convierta, ¿no?, en esa velocidad de crucero que pretendemos, sobre todo porque va a ser el primero de una serie de 4 partidos en los que el Almería va a jugar 3 de ellos en casa como local y solamente una salida que será al nuevo Arcángel de Córdoba. Bueno, imágenes de este Real Zaragoza que efectivamente creo que solamente ha ganado un partido, lo miro ahora mismo en la clasificación, con 3 empates y 4 derrotas. Yo tuve ocasión de verlo en el Alfonso Murube ante el Ceuta y la verdad es que aunque tiene jugadores, por ejemplo, ahí veíamos a Keidi Bare, le veo con muchas carencias, ¿no? Y no sé si será tanto cuestión del entrenador como que la plantilla la veo corta. Bueno, un partido en el que yo creo que todo va a depender más, creo, que de la Unión Deportiva de Almería que de la oposición. Ahí vemos también a Raúl Guti, que regresó después de su periplo en la fila del Elche Club de Fútbol, y que Keidi Bare, Guti son algunos de los futbolistas reconocibles de este Real Zaragoza. ¿Qué podemos decir de este partido? Sobre todo porque la Unión Deportiva de Almería ya se juega aquí 3 puntos muy importantes, no se pueden escapar los partidos de casa. Ramón. Pues un partido trampa porque, claro, el Zaragoza está en una situación bastante mala y el Almería, claro, está con que estamos comentando todo el programa, está sólido, está creciendo. Claro, y imaginemos que tenga un tropiezo y la presión va para la Almería. Entonces, claro, ese partido es muy importante que se pueda vencer y que no haya ninguno, porque si viene otro rival pues, de más enjundia, pues podemos decir que es un partido que hay que ver, que se puede empatar, pero es que este partido hay que ganarlo sí o sí, porque el equipo depende de esa escalada y con un rival que a priori debería ser factible, con lo cual en el momento que haya un tropiezo vienen otra vez las dudas. Es un partido que hay que tener cuidado en ese sentido. Otra vez el run claro. En el estadio, cuando empiezas a ver que no salen las cosas como quieres, porque este partido, como bien dice Ramón, es de los que en teoría debemos de ganar. Bueno, pues estoy convencido de que el equipo no va a llevar un exceso de confianza, pues ellos son profesionales, saben perfectamente, y Rubi ya estará ahí dejándoles muy claro que este partido hay que ir a por él, hay que ganar, hay que seguir en la cresta de la ola, pero es un histórico. Estábamos hablando del Depor, un equipo histórico, y el Zaragoza. El Real Zaragoza, ¿cuántos años lleva intentando volver a Primera División? Ahora mismo están en horas bajas, pero llevan mucho tiempo, han tenido siempre un buen capital detrás, el apoyo de empresas que todos conocemos de allí de Zaragoza, y bueno, por eso no hay que tener un exceso de confianza. Yo creo que hay que ir a salir a jugar ese partido como si fuera uno más, porque va a haber a lo largo del año, es fácil tropezar con los que en teoría tienes que tropezar, pero también es muy fácil que te pueda pasar esto, que estás jugando contra un equipo que crees que no te va a hacer mucho daño y luego acabas con la cara pintada. Bueno, hay que decir que en la última salida el Zaragoza ganó, fue en Miranda de Ebro, 0-1 con gol de Sebas Moyano. Bueno, puede jugar 4-3-3, en este partido jugó 4-5-1, en realidad yo creo que es un 4-3-3 camuflado, el equipo de Gavi. Fue expulsado en este último encuentro con derrota por 0-1 ante el Córdoba Edgar Paul, jugador costarmarfileño que juega como pivote defensivo, pero sí que estarán jugadores como Raúl Guti, Seydou, Sebas Moyano o Marcos Cuenca. Viene jugando en punta Dani González. Y en defensa, Francho Serrano, Pablo Insúa, Tachi y Tasende. El portero es Esteban Andrade, el equipo de Gavi. ¿Cómo lo ves a priori, Carlos? Pues mira, yo creo que has dado en la tecla, ¿no? Creo que va a ser en ese partido, la voz cantante será la Unión Deportiva de Almería, ¿no? Dependerá más de lo de la Almería que de lo del Zaragoza. Es verdad que ha ganado solo un partido, pero es cierto que las derrotas son 4, pero 3 empates. Es decir, que ha sacado puntos en la mitad de los partidos y en las otras ha caído derrotado. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente no sea fácil que el Zaragoza te gane a ti, pero tampoco será fácil tú ganarle a ellos, ¿no? Entonces yo creo que tan importante es estar bien con la muleta como con el estoque, ¿no? Entonces el Almería tendrá que precisamente hurgar en la herida y demostrarles desde el minuto 1 que ellos están abajo, que están en descenso, algo muy gordo para el Real Zaragoza. Y yo ya la temporada pasada, creo que Gavi cuando entrenó al Real Zaragoza, creo que ese equipo se salvó más por el escudo, por la tradición, por la historia, que por la mano del entrenador, ¿no? Y yo creo que está un poco en la cuerda floja y, bueno,
no termino de ver a un Real Zaragoza demasiado definido, demasiado peligroso para que te gane, pero es cierto que luego para tú ganar, pues ya sabemos que hay partidos de esos que haces vistosísimos, que la pelota no quiere entrar, que no entra, y luego, como dice Ramón, partido trampa en la que tú al final, como parece que el empate frente a un equipo de descenso no te vale, miras el marcador y quieres arriesgar demasiado y ahí viene la baza del equipo que está en problemas, que te puede meter el hachazo y volverse con los 3 puntos. Y la semana que viene, pues nadie se acuerda de lo que hiciste en Riazor, ni se acuerda nadie de que ellos solamente habían ganado un partido. Vamos a escuchar a Raúl Guti, ¿no? Habló después de la derrota por 0-1 ante el Córdoba, fue expulsado, ya hemos dicho, ese jugador y bueno, se adelantó, creo que de penalti, el conjunto cordobés para ganar este encuentro. Vamos a escuchar a Raúl Guti, centrocampista maño del Real Zaragoza. Hemos generado muchas ocasiones, pero bueno, también hay que mirarse el ombligo, hay que hacer autocrítica y también hay que meter esas ocasiones que uno tiene, porque al final la segunda división es muy compleja y bueno, al final, mira, ellos te llegan en un córner y te hacen el 0-1 y te quedas con cara un poco de tonto. Entiendo también a la afición, porque venía hoy con ganas de conseguir los 3 puntos y pasar unas fiestas tranquilas. Y bueno, pues entiendo esa rabia y esa frustración que tienen, porque en el vestuario, bueno, cuando he entrado he visto todo caras largas, pero mañana es otro día, mañana hay que seguir currando y ir a Almería a conseguir la victoria. En realidad el pilar es el Almería, a ver si se da ahí la alegría. Sí, ¿no? sí, ojalá sea así, ojalá sea así. Y bueno, esta semana ya te digo que haremos autocrítica del partido de hoy y sobre todo ir a cualquier campo y venga quien venga, intentar hacer más goles que el rival, que eso es lo importante. Ya lo decía el periodista de Zaragoza, que el Día del Pilar el Zaragoza lo celebrará en Almería. Creo que el Día del Pilar es el domingo. El domingo la fiesta, la festividad se pasa el lunes. Ya les anticipo que el próximo lunes no habrá desmarque en directo por ser festivo, lo pasaremos al martes y que ese lunes tendremos ocasión de mostrarles pues el reportaje del torneo de golf de Interalmería Televisión, precisamente en el campo Alborán Golf, del que es director Francisco Venegas, y bueno, que ya nos puede anticipar, ¿no?, que hubieron 2 ganadores de este torneo, como otras tantas ediciones, en lo que se demuestra la calidad que atesoran los jugadores que pasan por allí. Por cierto, muchos de ellos son, no sé si decir nombre, jugadores de la Unión Deportiva Almería, que utilizan las instalaciones de Alborán Golf también para, en los momentos de asueto, también practicar este deporte en el que se conjuga la estrategia, la inteligencia y también el buen estado físico, ¿no? En su día libre siempre, Juanjo. Eso que en los días de partido no. En su día libre, no. Sí, tenemos algunos futbolistas que vienen, que nos visitan y que valoran el buen estado del campo. Es corriente que haya muchos jugadores que hacen deportes colectivos que luego les guste hacer algún deporte individual, ¿no? Por ejemplo, en este reportaje saldrá Aleix Vidal, el ex jugador de la Unión Deportiva Almería, aparte de Sevilla, Barcelona, Español. Aleix Vidal, que, bueno, tiene 30 y pocos, 35, echémosle, no lo sé, pero aproximadamente, es decir, se mantiene físicamente a tope practicando al golf, donde se ha enganchado realmente y disfruta precisamente con la práctica de golf. Esto será el reportaje el próximo lunes, el desmarque pasará al martes. Rubi, le preguntaba precisamente Carlos Felipe qué de conclusiones positivas, ¿no?, se sacó el Almería en este empate ante el Deportivo de cara a los próximos envites que tiene la Unión Deportiva Almería, que, si me permiten, se los recuerdo, será bueno, pues Almería-Zaragoza, sábado 6:30, Córdoba-Almería, domingo 19 a las 6:30, Almería-Castellón, domingo 26, 6:30 en el Oda Almería Estadio, y después Almería-Eibar, sábado 1 de noviembre a las 9 de la noche. Entre ese Almería-Castellón del domingo y el Almería-Eibar del sábado se jugará la Copa del Rey en el Artés Carrasco de Lorca Deportiva, farolillo rojo creo, de la segunda federación, ante la Unión Deportiva Almería. Por lo tanto, el día más equidistante entre el domingo y el sábado sería el miércoles. Por eso cabe pensar que sea el miércoles, creo que 29 de octubre, cuando se jugase ese partido, aunque no hay todavía fecha oficial. Escuchamos a Rubi, a esa pregunta que le formulaba a Carlos Felipe.
hoy saca como para que sirva de refuerzo positivo para el siguiente partido? Bueno, yo creo que como refuerzo positivo, sobre todo otra vez el que nos haya salido bien el inicio de partido, porque ya Nico había tenido una ocasión muy clara, que luego ha sido también el gol en el córner. Después, no te voy a decir que hemos sabido sufrir, porque saber sufrir es entre comillas, porque al final el Depor al inicio de la segunda parte ha tenido 3 ocasiones claras de gol, por lo tanto hemos tenido ahí pues bueno, un poco de fortuna, sobre todo una de Muleatieri que nos había pillado Chimo, y sobre todo lo que te he dicho antes, hoy es un partido que hemos acabado con balón y creo que no era nada fácil y al final, como cada escenario, cada partido es diferente, hoy hemos sabido hacer esto al final del partido. En la recta final del programa me gustaría una opinión última en un programa que ha sido tremendamente triste, absolutamente consternados por esa noticia que hemos dado durante el programa. Esa es la cuestión de que sea un programa en directo, y es que hemos tenido que dar constancia de una noticia que ya han publicado los medios de comunicación almerienses, que un querido compañero como Joaquín Américo, compañero de Canal Sur Radio, ha fallecido a causa de un infarto. Con las botas puestas, este mediodía realizaba su programa de deportes, hablando precisamente de ese puntazo de la Unión Deportiva de Almería, y lamentablemente ahora decimos que ha fallecido. Ha fallecido y bueno, unos compañeros con más o menos afinidad, unos con más o menos roce. En el caso de Carlos Felipe, el roce era casi continuo, porque además intervenía cada semana con él. Pues lógicamente nos ha dejado absolutamente consternados, ¿no? Y yo quería que este programa sea para un compañero de otro medio de comunicación, sea dedicado para Joaquín Américo. Me gustaría una última valoración antes de la despedida. Ramón, de esta tarde-noche que, aunque en principio lo empezáramos satisfechos por el punto de la Unión Deportiva de Almería, lo finalizamos tremendamente tristes y apenados por esta noticia que evidentemente nos asola a todos, ¿no? Pues sí, como he dicho antes, la verdad es que todos conocíamos, unos más, otros menos, pero una noticia así tan de golpe nunca te la esperas, y más de una persona que está en activo como está él, tan joven, y que interviene en cada rueda de prensa y por supuesto en su programa, ¿no? Entonces, bueno, a veces cuando lo recibes no te lo crees, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor es un familiar o se llama igual, pero después te das cuenta de que no, de que era él. Francisco Venegas. Pues ahí queda el legado de un fantástico profesional que ha tenido una carrera dilatada y larguísima en el mundo de los medios de comunicación, en el mundo de la información deportiva almeriense. Yo tuve la suerte de coincidir con él durante muchos años. Él continuaba y hasta el último día trabajando y demostrando pues que quería esta profesión. Otros la abandonamos hace algún tiempo, pero él ahí seguía al pie del cañón, y bueno, pues que un recuerdo para él, para su familia, que hay manera de consolarlos ahora, pero que bueno, pues que hay que seguir adelante, por desgracia, como hemos hecho nosotros esta noche aquí. Seguir hablando de fútbol y hablando de cosas banales cuando, pues fíjate qué pedazo de noticia. Y no me gustaría hacer sufrir a Carlos, porque es el que más roce tiene diariamente con él, evidentemente el que, bueno, pues lo siente profundamente, todos lo sentimos, pero el roce hace el cariño, y en el caso de Carlos Felipe, así era, ¿no? Sí, Juanjo, porque los que estamos en ese contacto diario de la información deportiva, pues cada uno lleva su historia, su medio, pero siempre coincidimos en el mismo lugar, y es en el momento en el que no está esa persona, siempre tiendes a preguntar qué le habrá pasado a Juanjo García, qué le habrá pasado a Juanjo Aguilera, qué le habrá pasado a Pedro Martínez, qué le habrá pasado a Antonio Martínez, qué le habrá pasado a Paco Gregorio, qué le habrá pasado a cualquiera que falte habitualmente, ¿no? Sí, porque somos habas contadas. Claro, y se hace muy duro, ¿no? Pensar que esta mañana su vida era una y a las 9 de la noche pues se ha acabado todo, ¿no? Yo, de verdad, bueno, ¿qué os voy a decir en esta casa, ¿no? Lo que significa una pérdida de una referencia, sois decanos, ¿no? Habéis abierto con muchísimos años esta profesión, que la habéis dignificado y que otros venimos de atrás, y que, bueno, yo estoy todavía, lo dices y no termino de creérmelo, ¿no? Y como él siempre, yo recuerdo que cada vez que le llamaba en la radio oficial o me llamaba él para hablar de fútbol, siempre se despedía de la misma manera, ¿no? Salud y buenos alimentos, ¿no? Era una frase muy de Joaquín Américo, y nada, lo menos que también.
Bueno, aquí finalizamos. No hubiéramos querido finalizar de esta manera. Dedicado y nuestro humilde, sincero y absoluto homenaje para la figura de un magnífico profesional como Joaquín Américo, con esa dilatada trayectoria en Canal Sur Radio. Un abrazo a la familia y un abrazo a todos sus compañeros. Muy buenas noches, hasta el próximo martes, que hablaremos, ojalá, de otro resultado favorable de la Unión Deportiva Almería. Muy buenas noches.